Ok, muy buenas tardes, estimados aprendices. Espero que les haya estado yendo bien con las evidencias que hemos estado cargando esta semana. En el día de hoy tenemos entonces una sesión de videoconferencia en la cual vamos a tener una sensibilización a lo que es cultura al emprendimiento. Espero que les sea muy útil. El emprendimiento no solamente es para la creación de nuevas unidades productivas, sino que también puede ser para el mejoramiento de la vida. Entonces, aquí están mis datos personales. Mi nombre es Pablo Ricardo Manjarres Cuesta, instructor de emprendimiento. Como no había tenido el placer de presentarme anteriormente, les comento que soy administrador de empresas, soy tecnólogo en administración de empresas también, soy tecnólogo en gestión logística y estoy terminando una especialización en informática educativa. Entonces, como que cae al pelo lo que estoy estudiando con lo que está pasando realmente en la actividad. En el momento estoy asignado entonces como instructor transversal de emprendimiento con el fin de poder solventar los resultados de aprendizaje que están asociados a esa competencia. Entonces ya se les estuvo compartiendo el cronograma y el día de hoy entonces nos toca la sensibilización. Iniciemos entonces. Sensibilización cultural al emprendimiento. Hasta el momento, ¿qué ustedes observan en esa diapositiva que está la muchacha como con una bicicleta? ¿Qué particularidades tiene esa imagen? ¿A qué se les parece? Pueden participar a través de voz o pueden participar también a través de chat. ¿Qué observan ustedes en la diapositiva de qué está haciendo la mujer en esa presentación? Ninguno. Pues que apenas está empezando, profe, a construirla. Está empezando a construirla. ¿Qué más observamos? El material del que está hecho es ¿qué material? Como un acero muy Profesor, resistente. reparando algo. Pues veo a través de lo que está haciendo, es como si estuviera reparando algo que Está creando algo, pero si ustedes notan la particularidad, la estructura es como que en un material diferente. ¿Qué tipo de material podría ser ese? Caña, no. Cuéntame, Yomali. A mí me parece que ella está ahí como innovando algo que ya está hecho. Sí, está tratando de realizar una innovación. Muy bien. Sí. Ahorita vamos a ver muy bien cada una de esas definiciones para que sepan qué es creatividad, qué es innovación y cada uno de esos términos en específico. Profesor. Sí, cuénteme. Ese material que ella está utilizando no es fibra de vidrio. No. Si observan bien, el material es guadua. Ah, ya. Ah, es que estaba mirando solo la parte donde va la silla. Yo la conozco como caña guadua. Es caña guadua. Caña guadua. Realmente ese material se conoce como guadua. Es un material muy flexible que da la naturaleza y que en esa ocasión está tratando de realizar una bicicleta ecológica, tratando de generar una innovación, así como nos lo decía Yomalis ahorita en su intervención. Liz, iniciemos entonces. En el emprendimiento vemos unas empresas muy interesantes y miramos, por ejemplo, ¿quién es ese tipo? ¿Quién es Steve Jobs? ¿Y qué es Apple? El dueño de Apple. Interesante, ¿verdad? ¿Quién es Bill Gates? El dueño de Microsoft. ¿Y qué es Microsoft? ¿Quién es Larry Page y Sergey Brin? ¿Y qué es Google? Ah, no, eso sí no. Ah, ya con la empresa sí dio. Sí, ahora sí. ¿Quién es Mark Zuckerberg y qué es Facebook? Ah. ¿Quién es Fred Smith y qué es FedEx? Facebook es una red social. Exacto. Entonces, empecemos a ver. La pregunta que nos hacen en la presentación es, ¿qué tienen en común esas empresas? Además de tener plata, lógicamente. Que fueron personas que iniciaron desde cero, con una idea y empezaron pues desde casa a trabajar y ahí fueron creciendo hasta que el día de hoy se han reconocido a nivel mundial. Sí. Que son una empresa. Partamos de una premisa muy interesante. Innovaron. No necesariamente el estudio
es obligatorio para emprender, pero si estudiamos, siempre hay una mejor manera para llegar al emprendimiento. Y empezamos el porqué de esa frase que estamos diciendo. Steve Jobs, Apple. Steve Jobs es una persona que no terminó la universidad, inclusive lo sacaron de la universidad. Terminó vagando un rato en la universidad, alimentado por los mismos amigos de cuarto, porque ya llevaba inclusive varios semestres viviendo en la universidad sin estar ya con la universidad. Se puso en ese tiempo a estudiar cursos complementarios. A toditos lo sacaron de las universidades, ninguno terminó. No, algunos sí, otros no. En ese caso, entonces, por ejemplo, él realizó cursos complementarios de caligrafía, cosa que nosotros hacíamos anteriormente de una manera muy juiciosa cuando nos ponían caligrafía en el colegio. Y gracias a eso, él empezó a inventar muchas cosas que hoy en día nos han facilitado mucho la vida. Por ejemplo, con la parte de la caligrafía y toda la parte de la organización de cómo se ven los textos, los documentos de texto que tenemos hoy en día tienen diferentes tipos de letra, gracias a ese curso complementario que realizó Steve Jobs en su momento. Él fue el creador inicial de lo que eran las tipografías, o sea, los diferentes tipos de texto que se empezaron a utilizar en esos documentos como tal, a través de su sistema operativo Macintosh. Que posteriormente otras empresas, como en el caso de la que vamos a ver enseguida, que es Microsoft, a través de su paquete ofimático, también incorporaron en sus aplicaciones o en sus programas en este caso. Listo. Steve Jobs realmente lo que buscaba era que las cosas fueran simples, pero que generaran mucho cambio. Él fue una persona muy revolucionaria. Al principio, pues, incorporó muchas tecnologías emergentes, tecnologías que al parecer de manera individual no iban a tener mucho futuro, pero de manera colectiva, como las unió, sí tuvieron mucho. Estoy hablando de que, por ejemplo, cuando él creó el iPhone, que simplemente era la unión de un MP4, de una cámara digital, de un celular, de un televisor portátil, de todos esos dispositivos en uno solo. Y tras de eso, él buscó de que las cosas fueran tan simples como que todo debería haberse manejado con un solo botón. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, los primeros celulares con teclado QWERTY, por ejemplo, el teclado también de BlackBerry, que eran celulares que tenían muchas teclas? Y los iPhone, desde que iniciaron, la cantidad de teclas máximas que ha tenido es una sola tecla. ¿Listo? Eso a veces le ponen pues el botón del power, que ya sí está ubicado en un lugar muy diferente, pero realmente siempre ha tenido un solo botón, que es el botón como de comando principal de los dispositivos que manejan los iOS, que en este caso son los Apple. En el caso de Bill Gates fue otra persona muy inteligente. En este caso, a Bill Gates siempre se le ha reconocido mucho por su capacidad de negociación y su capacidad de querer siempre estar como saliendo adelante. En este caso, se representa mucho a Bill Gates porque él era capaz de vender cosas que no tenía. En este caso, Microsoft nació de una idea que tuvo Bill Gates de vender un software a una multinacional que en ese momento era tan robusta, que era IBM. El software se llamaba DOS, o por lo menos él le puso el nombre DOS y todavía no tenía el software. Simplemente cuando salió de la negociación con IBM en su momento, después le dijo al compañero, bueno, necesitamos ahora un software para venderle a IBM, y ya yo se los vendí. Entonces era algo muy curioso porque Bill Gates estaba vendiendo algo que ni siquiera habían creado y ya lo había vendido. Entonces, desde ahí empezó inclusive Microsoft de vender ese programa a IBM donde ni siquiera lo habían creado. Posteriormente, pues sí fueron donde otro programador, le compraron un programa que tenía otro programador y ese fue el que en última le vendieron a IBM. Entonces, ese poder de negociación y de visión que tuvo Bill Gates en su momento ayudó a crear a Microsoft como esa empresa tan robusta que se fue creando. Ahora, la negociación fue a tal punto que se dio cuenta de que la plata no estaba en los computadores,
se dio cuenta de que la plata estaba de pronto en las licencias de los programas que utilizaba. Entonces, él prefería más bien ganar pequeños valores por todos los... permítanme que me salió un aviso aquí. Esta reunión terminará en 10 minutos. Actualiza ahora para... Ok. Listo. En el caso pues de Bill Gates, qué pena que perdí el hilo por el anuncio que me salió acá. Ese poder de negociación que tuvo él fue el que ha facilitado mucho la incorporación de todo lo que en los computadores de hoy en día. Se buscaba de que Microsoft sea el creador del sistema más sencillo de trabajar. En este caso ellos crearon el sistema Windows, con el cual realmente la negociación se buscaba principalmente a través de las licencias o los pequeños valores de licencia para todos los computadores que hubiesen. Mientras que Steve Jobs se concentró en vender como tal la computadora, Bill Gates se concentró en vender más que todos los software. Y así llegó a ser inclusive el hombre más rico del mundo y lo ha llegado a hacer varias veces ya. Larry Page y Sergey Brin lo que buscan principalmente es con relación a lo que es la sintetización de búsqueda, de motores de búsqueda de información que se encuentre en las páginas de internet. Entonces, en este caso, anteriormente los que de pronto tienen más de 33 años, que nos tocó de pronto un internet más viejito, sabíamos que si nosotros digitábamos alguna letra equivocada en el navegador de internet, no entrábamos a la página que necesitábamos. Entonces, ya con la entrada de Google al mercado, prácticamente nosotros hasta escribimos mal lo que estamos buscando y él nos hace las sugerencias de qué es lo que realmente estamos buscando nosotros. Entonces, ahí nos ha facilitado, perdón, mucho la búsqueda de información en internet. Lo que es Mark Zuckerberg, pues también está en películas. Si se vieron la película Red Social, se vieron un poquito de la historia de Mark Zuckerberg, cómo a través de un chiste, digámoslo así, llegó a crearse la red social más grande de todos los tiempos, en este caso Facebook. Algo que se utilizó al principio como para una burla dentro de un campus universitario y que lógicamente con participación de otras personas que traían un proyecto muy grande de comunicación social, crearon esa red social. Y en el caso de Fred Smith, en el caso de FedEx, es entonces nosotros ver cómo empezó a cambiar toda la parte de tramitación de envíos. FedEx tuvo la capacidad de decir en su momento, o FedEx no, Fred Smith tuvo la capacidad de decir en su momento que iba a enviar un paquete de un lugar a otro lugar del mundo en tan solo un día. Entonces, imagínense ustedes, donde anteriormente se demoraban meses para llegar un paquete, a través de FedEx empezó a llegar los paquetes de una manera muy rápida. Entonces, eso empezó a apoyar mucho en ese sentido. Realmente esas empresas, en cuanto a qué es lo que realmente las hace famosas en el emprendimiento, es que buscaron facilitar la vida. Realmente el emprendimiento o los éxitos de emprendimiento que más se dan es aquellos que hacen que las personas les facilite la vida. Entonces, cuando ustedes crean, por ejemplo, el cuchillo pela X cosa, vea, por ejemplo, últimamente utilizamos más el pelapapa para pelar la papa que el cuchillo. Porque un pelapapa ya lo utilizamos más para pelar papas que el mismo cuchillo, si el cuchillo siempre ha sido el que pela las papas. Claro, con la entrada de la creatividad y de la innovación nos empezaron a cambiar los hábitos a nosotros también. Antes de entrar a una página de internet, en vez de meternos arriba, buscamos Google y que Google nos los busque. Entonces, también, antes de realizar cualquier investigación de una persona para algún chisme o alguna cosa, me meto en Facebook. Ahí está, o sea, hoy en día, inclusive la facilidad de la comunicación ha sido de una manera tan cambiante que ha sido interesante ese cambio que se ha dado con relación a esos avances tecnológicos. Empresas
Estas empresas son más de aquí de Colombia. De pronto ya conocemos algunas de estas. Tostaditas Susanita, lo que es Productos Ramo, que son productos muy reconocidos a nivel nacional. Y por ejemplo, Tostaditas Susanita fue creado por una ama de casa y vendía las tostaditas de la receta de una abuelita ahí en la casa. Y la viejita hacía sus tostaditas, como muchos de nuestros vecinos hacen sus productos ahí, y llegaron a ser tan gustosas que empezaron a evolucionar y empezaron a agrandar el mercado. En el caso, por ejemplo, de Productos Ramo, una persona que trabajaba en Bavaria vendía los ponqués que creaba la esposa. La esposa creaba una serie de ponqués pues, en la casa y él lo vendía a los compañeros de trabajo allá en el trabajo. Y así se fue creando. O sea, los ponqués que creaba la esposa de ese empleado eran tan buenos que llegaron a volverse muy famosos, hasta el punto en el cual el trabajador prefirió renunciar de Bavaria, que era de contrato de término indefinido, a crear su propia unidad productiva. Entonces, eso le fue creando ese perfil a esa organización. Si vemos, por ejemplo, por acá también tenemos empresas como esta, que es chiquitica en Colombia. ¿La han visto en algún momento? Servientrega. No, hombre, profe, ¿quién dijo? Sí, ¿Dónde queda esa? Esa es nueva, esa está saliendo apenas en esos días. Ah, con razón, yo no la Bueno, había visto. don Jesús Hernández, que fue el creador de eso, ¿cómo creó Servientrega? Él era trabajador de una empresa de envíos en Bogotá. Él es de Boyacá realmente. Pero en Boyacá, desde niño, él siempre trabajó en una plaza de mercado y aprendió a negociar en el mundo laboral. Entonces se fue para Bogotá buscando mejores oportunidades laborales y allá en Bogotá se consiguió un empleo de mensajero. Al año de estar trabajando como mensajero le dio unos aportes al jefe inmediato que tenía para mejorar la organización, y el jefe, en vez de apoyarlo, le dijo que por qué se ponía a dar esas sugerencias, que eso no era competencia de él dar esas sugerencias. Y posteriormente, entonces, ¿qué pasó? Lo despidieron. Entonces, con esa liquidación que él tuvo de ese trabajo, él montó su propia empresa de envíos. Y la competencia empezó con que normalmente en el mismo Bogotá se demoraban 3 días para entregar un producto que se enviase directamente desde el mismo Bogotá. Y don Jesús trató de hacerlo en su bicicleta, tratar de hacer el envío de un día para otro. O sea, de 1, máximo 2 días en su propio vehículo. Y así fue creciendo Servientrega. Por eso había un comercial, yo no sé si ustedes se acuerdan, que salía mucho en televisión, que decía, hoy mismo, y salía un muchacho llorando. Es que yo lo quiero para hoy mismo. Liz, esa fue como la estrategia que tuvo don Jesús Hernández, viendo las falencias que hay en Colombia con relación al envío de productos. Sigamos por aquí. Empresas Rimas, que eran fabricantes de juguetes, y realmente lo que les dio la productividad en última fueron esas sillitas que no conocemos ninguno de nosotros. O en el caso de Extra, que empezó fabricando papel y vajillas y juguetes, y terminó pues en el mercado de los plásticos. Hoy en día, por ejemplo, si vamos a buscar cualquier producto en plástico, lo vamos a encontrar esa marca como tal. ¿Listo? Entonces, ¿qué es emprendimiento? Es la pregunta que se viene ahora. ¿Qué es emprendimiento? Profe, Sí, dígame. bueno, para mi concepto, emprendimiento es cuando partimos de una idea, ¿cierto? Sea de un producto que ya existe o un producto que nosotros pues nos imaginamos y empezamos a hacer la manera o buscar las herramientas, los medios para que ese producto salga al mercado. Es una persona que a pesar de pronto de las dificultades o sí situaciones adversas que se presenten, esa persona saca adelante su idea de negocio, o sí, es una persona muy positiva que busca de lograr sus objetivos.
Correcto, me gusta mucho esa participación. Y vámonos a la definición. Profe, yo, Sí, claro, dígame. es muy breve en sí. Emprendimiento